Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 9 de septiembre de 2014. Yo soy Alonso Escobar y este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a su Secretaría de Salud. En la tarde de hoy tenemos el tema Alimentación y Nutrición del Adulto. Nuestra facilitadora es la nutricionista dietista Natalia Andrea Álvarez Bedoya. Esta teleconferencia hace parte de la capacitación Alimentación y Nutrición en el Ciclo Vital. Nuestra facilitadora, Natalia Andrea, va a estar explicando el tema durante unos 40-45 minutos. Si ustedes tienen preguntas sobre el tema, por favor tome atenta nota, porque vamos luego a tener 15 minutos de preguntas. Las preguntas ustedes la podrán desarrollar utilizando el chat. No vamos a ceder el manejo del audio. No estamos transmitiendo video, es para poder optimizar bien el tiempo de la teleconferencia. Estamos grabando para que otras personas puedan atender en otros horarios, en otros momentos. No son más las indicaciones, les deseo a todos una muy cordial bienvenida y los dejo con Natalia. Natalia, bienvenida. Buenas tardes para todos. Les recuerdo, mi nombre es Natalia Andrea Álvarez. Soy la facilitadora que los estoy acompañando en todo el curso de alimentación y nutrición en el ciclo vital. El espacio, les recuerdo nuevamente, nos lo posibilita la Secretaría de Salud de Medellín y les recuerdo que si no pueden estar presentes en esta teleconferencia, queda como recurso la grabación para que la vean en otro momento. El tema que hoy nos convoca es la alimentación y nutrición del adulto. Como todos los temas que hemos venido tratando en las teleconferencias, nos basamos en el contenido del Manual de Alimentación y Nutrición en el Ciclo Vital, y específicamente este módulo del adulto contempla estos aspectos, que son la evaluación nutricional del adulto, tomando la antropometría y la alimentación. Vamos a ver los requerimientos nutricionales, las recomendaciones alimentarias y las recomendaciones para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Frente a la alimentación y nutrición en el adulto, queremos recalcar la importancia que tiene la educación en alimentación y nutrición en esta etapa, porque es vital para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces queremos recalcar la importancia que tiene el componente educativo alrededor de este tema para generar, fortalecer, instaurar hábitos alimentarios saludables que permitan prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Frente a las enfermedades, sabemos que hay un gran factor genético que las determina, pero acompañando ese factor genético también encontramos factores ambientales que, sumados a la genética, aumentan la proporción o la prevalencia en que se presentan las enfermedades. Entonces, cuando atacamos estos factores ambientales, los conocemos, los abordamos, vamos igualmente a impactar favorablemente en la aparición o en el desarrollo de las enfermedades. Dentro de los factores ambientales, en el primer orden, como factores que determinan el desarrollo o la aparición de enfermedades, tenemos la alimentación, el sedentarismo y el estrés. Cuando de alguna forma abordamos esto con los usuarios adultos que atienden a nuestros programas, a nuestras consultas, aseguramos que vamos a estar contribuyendo a generar hábitos alimentarios adecuados
y que si en ellos también promovemos la actividad física, entonces también vamos a contribuir para que el hábito de realizar actividad física se vuelva regular en su vida diaria. Queremos traerles estas cifras en el día de hoy para que, iniciando la teleconferencia, tengamos un panorama de qué está pasando en Colombia frente al exceso de peso y a la obesidad en la población adulta. De acuerdo a las cifras reportadas por la encuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la encuesta nacional de situación nutricional en Colombia, que la conocemos como la ENSIN, en el 2010 nos cuentan que un 51.2% de las personas que están entre los 18 y 64 años presentan exceso de peso. En este exceso de peso está clasificado tanto el sobrepeso como la obesidad. Que esta prevalencia de exceso de peso ha aumentado en un 5.3% en los últimos 5 años. Y que también la prevalencia de la obesidad abdominal, que sabemos que es un factor de riesgo para presentar enfermedades crónicas, está en un 62% en las mujeres y en un 39.8% en los hombres. Esto entonces ya nos está dando un panorama de cómo está nuestro país y lo imperante que se hace hacer un abordaje adecuado del adulto. Si está en esta situación, pues abordarlo de una forma adecuada. Pero si podemos contribuir a la prevención y a la promoción de un estado nutricional adecuado, pues hacemos muchísimo más. Ahora ya iniciando los temas específicos del día de hoy, vemos que la evaluación del estado nutricional contempla la evaluación antropométrica y la evaluación alimentaria. Primero vamos a hablar de la evaluación antropométrica. Cuando tenemos un adulto sin alteraciones de su postura, consideramos que los dos indicadores que debemos manejar para evaluar antropométricamente a este paciente es el IMC, que recordemos es el resultado de la división del peso en kilogramos sobre la estatura en metros al cuadrado, y también es muy importante el indicador de la circunferencia de cintura, porque ya lo decíamos ahorita, esa obesidad abdominal nos indica un factor de riesgo frente a las enfermedades crónicas. La recomendación que encontramos en la literatura es que si el IMC es mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, se puede asumir que ya hay una obesidad central y que no es necesario medir la circunferencia de cintura. Pero aquí toma mucha importancia la mirada individual e integral que hagamos de cada adulto que atendemos y que evaluemos que si es, por ejemplo, un adulto con una masa muscular aumentada, no vamos a asumir que tiene circunferencia abdominal, aunque su IMC pueda dar por encima de 30 por su volumen de peso. Entonces, esta recomendación queremos que no se tome a la ligera y que se tenga en cuenta con una mirada muy específica e individual de cada adulto que evaluemos. La OMS nos trae unos rangos de clasificación haciendo una división específica entre los adultos menores de 60 años y los adultos mayores de 60 años. ¿Por qué se hace esta clasificación y esta subdivisión? Porque debemos tener muy en cuenta que el adulto mayor de 60 años ya ha tenido mucha variación en su composición corporal. Sabemos que ya este rango de edad
en lo común es que la masa muscular esté disminuida y la composición corporal a expensa de grasa esté aumentada. Entonces no les vamos a pedir a ellos rangos de IMC iguales a los que les pedimos a los menores de 60 años. Entonces vamos a mirar primero los rangos para los menores de 60 años. Se considera un bajo peso el adulto que tiene un IMC inferior a 18,5. Un peso normal se da cuando el IMC está entre 18,5 y 24,9. El sobrepeso se toma cuando se presenta entre 25 y 29,9% del IMC. La obesidad se clasifica cuando el IMC está mayor o igual a 30 y dentro de la obesidad tenemos unas subclasificaciones. La obesidad grado 1 es la que está entre 30 y 34,9. La obesidad grado 2 está entre 35 y 39,9. Y la obesidad grado 3 es la que da un valor de IMC mayor o igual a 40. En los mayores de 60 años, entonces ya encontramos unos rangos bien diferentes. Vemos que el bajo peso se da cuando encontramos un IMC menor a 23, que el peso normal es cuando el IMC está entre 23,1 y 27,9. Miren que aquí ya la normalidad se nos mueve un poco. El sobrepeso se clasifica con un IMC de 28 a 31,9 y la obesidad el IMC mayor o igual a 32. Esta recomendación queremos que la tengan muy en cuenta a la hora de atender estos adultos con edades superiores a los 60 años. Aquí retomamos el concepto de la circunferencia de cintura, donde el consenso mundial de que define el síndrome metabólico nos da unos puntos o unos rangos para decir que existe la obesidad central por circunferencia de cintura. En los hombres nos hablan de que una circunferencia de cintura mayor o igual a 90 centímetros nos está indicando obesidad central. Y en las mujeres una circunferencia de cintura mayor o igual a 80 centímetros nos está indicando obesidad central. Recordemos que este indicador de obesidad central es un indicador que está estrechamente relacionado como factor de riesgo para enfermedades crónicas. Ya entonces, pasando a la evaluación alimentaria, recordamos que lo ideal siempre será hacer un recordatorio y una anamnesis completa de la alimentación de el paciente, en este caso el adulto, pero que reconocemos las falencias que hay desde la disponibilidad de tiempo y que por eso ponemos unas herramientas que puedan ser útiles para ustedes y que permitan dar una mirada completa de cómo está siendo la alimentación de estas personas. Esas dos herramientas son las preguntas orientadoras y la lista de chequeo de alimentos clave. En las preguntas orientadoras proponemos 8 preguntas básicas. La primera es indagar por cuántas comidas principales realiza el adulto durante el día, si tiene un horario establecido para estas comidas, qué tipo de leche o de derivados lácteos utiliza en su alimentación y cuántas veces al día los consume, cuántas veces al día consume frutas y verduras y en qué forma las prepara, porque no es lo mismo que nos digan que están incluidas en preparaciones a que nos cuenten que las están ingiriendo crudas. ¿Cuántas veces al día consume preparaciones fritas?
si adicionas sal o azúcar a todas las preparaciones, no solo antes en el proceso de preparación, sino cuando ya están preparadas y las van a consumir. ¿Cuántos vasos de agua toman el día? Y si acostumbra frecuentemente comer por fuera de la casa. Esta pregunta es porque ya sabemos que en esa medida en que consumimos alimentos fuera de la casa, menos control tenemos sobre la preparación, los métodos de cocción, los ingredientes que estos tienen. Entonces a veces nos vemos inducidos a comer alimentos fuera de la casa que no son lo más saludable, por la adición de grasa, por la adición de azúcar, por la adición de sal. Y frente a la lista de chequeo de alimentos claves, proponemos estos 4 grandes grupos. La leche y sus derivados, donde se recomiendan de 3 a 4 porciones por día. Este rango varía de acuerdo al sexo y al rango de edad. Las frutas, que se recomienda consumir 3 porciones al día. Las verduras y hortalizas 2 porciones. Y todas las carnes blancas, rojas, 1 porción. Entonces la idea con esta lista de chequeo de alimentos clave es que podamos indagar cómo es el consumo de estos grupos de alimentos durante el día y durante la semana, si es posible. Queremos traer este cuadro resumen de lo que se define como los requerimientos nutricionales del adulto. Esa meta en la ingesta de nutrientes está calculada también de acuerdo a una actividad física normal, ligera, y nos recomiendan un contenido de grasas totales de 15 a 30% del valórico total diario. Estas grasas totales tienen una subdivisión: los ácidos grasos saturados, poliinsaturados, los trans y los monoinsaturados. De ácidos grasos saturados el requerimiento es de menos del 10%, de poliinsaturados de 6 a 10%, de ácidos grasos trans menos del 1%, y de ácidos grasos monoinsaturados vamos a calcular la diferencia que hayamos logrado calculando este resto. Entonces, si de saturados calculamos, por decir algo, 6, de poliinsaturados 6, ya va 12%, y decimos que de trans lo ideal es hasta 1, entonces ya tenemos 13%, y si el plan de alimentación está basado, por ejemplo, en un 30% de aporte de grasas, 30 menos este 13 que ya llevamos aquí nos da 17, entonces de monoinsaturados calcularíamos 17%. El colesterol debe ser menos de 300 miligramos al día. Los carbohidratos totales deben estar entre 50 y 60% al día, y de estos carbohidratos totales, que solo 10% o menos sean azúcares libres o carbohidratos concentrados. Aquí en estos carbohidratos concentrados o azúcares libres están el azúcar, la miel, la panela. Proteínas, el cálculo se da de 10 a 15% del valor calórico total. El sodio debe ser menos de 5 gramos al día, y si el adulto es un adulto hipertenso debe ser menos de 2 gramos al día. Frutas y verduras se recomienda que sean 5 porciones al día, y que la fibra alimentaria sea toda esta que nos están aportando los alimentos. Ahorita hablábamos de que las frutas y las verduras lo ideal es que estuvieran crudas en los hábitos de alimentación de las personas, porque sabemos que tiene entonces mayor aporte de micronutrientes, porque no hay pérdidas por cocción y porque aporta muchísimas más fibra. A
continuación vamos a ver unas tablas que nos indican cuáles serían las recomendaciones para cada grupo de alimentos por sexo y por la edad. Entonces tenemos que para mujeres sanas que están entre 18 y 59.9 años, que calculamos que tienen un peso promedio de 60 kilos, vamos a recomendar 2 porciones de leche de yogur o kumis, una rebanada de queso, un huevo, una porción de carne, sea blanca o roja, tomando como porción el cálculo de que estamos dividiendo una libra en 8 pedazos. Leguminosas, frijol, lenteja, arveja verde, garbanzo, la porción sería un cucharón grande. Cereales y derivados, aquí encontramos arroz, pasta, arepa, hojuelas de maíz, harina de trigo, 6 porciones. Plátanos y tubérculos, 2 porciones. Frutas de todas las variedades, 3 porciones. Verduras de todas las variedades, 2 porciones. Grasas como los aceites, la mayonesa, la margarina, 5 porciones. Y azúcares y dulces, azúcar, bocadillo, postres, panela, caramelos, 3 porciones. En estas porciones de grasa, entonces vemos que al incluir el aceite, estamos incluyendo esas grasas que se utilizan en el momento de preparar los alimentos. Son lo que llamaríamos grasa no visible, pero que sí está ahí porque se incluyó como ingrediente en la preparación. En el hombre sano, que está entre 18 y 59.9 años, con un promedio de peso de 65 kilos, sugerimos de leche, yogur o kumis 2 vasos, de queso una rebanada, de huevo una unidad, de carne blanca y roja una porción, igual dividir una libra en 8 pedazos, leguminosas un cucharón grande, cereales y derivados 7 porciones, plátanos y tubérculos 3 porciones, frutas de todas las variedades 3 porciones, verduras de todas las variedades 2 porciones, grasas 6 porciones y azúcares y dulces 3 porciones. Y esta tabla específica nos trae ya las recomendaciones para hombres y mujeres sanos que están por encima de los 60 años y que su peso promedio sea 65 kilos. Nos habla de 2 vasos de leche yogur o kumis, una rebanada de queso, un huevo, una porción de carne roja o blanca, un cucharón de leguminosa, cereales y derivados 6 porciones, plátanos y tubérculos 2 porciones, 3 porciones de frutas, 2 de verduras, 5 de grasas y azúcares y dulces 3 porciones. Frente a estas recomendaciones, obviamente tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de población sana, entonces que si tenemos el caso de un adulto que es diabético, no nos va a aplicar esta recomendación de azúcares y dulces. Por eso la invitación es que siempre tengamos una mirada muy individual y que el uso de estas herramientas que les presentamos sea muy responsable y con criterio profesional. Hay unas recomendaciones generales que se pueden o se deben hacer al adulto frente a sus hábitos de alimentación. Y es que se deben consumir diferentes tipos de alimentos durante todo el día para asegurar que tengamos una dieta variada, que la leche y los derivados deben ser bajos en grasa, porque ya para este rango de edad encontramos que los lácteos y derivados que son enteros pueden tener un contenido de grasa que ya es perjudicial para el adulto.
Se deben evitar las bebidas gaseosas artificiales. Se debe cocinar con poca sal y no adicionar sal después de que la preparación ya está lista. Por eso la indicación es que se retire el salero de la mesa, para evitar esa tentación de adicionar sal de más. Que para dar sabor a los alimentos se utilicen mejor hierbas y especias en lugar de sal, caldos concentrados o salsas. Se deben preferir las preparaciones asadas, cocidas y al vapor sobre las preparaciones fritas. Debemos incluir las frutas y las verduras como parte de los hábitos de alimentación. Y muy importante, acostumbrarnos a leer las etiquetas de los alimentos que compramos ya procesados y elaborados en los supermercados o en las tiendas, porque esto también nos va generando el hábito de informarnos de qué es lo que estamos consumiendo y si es cierto o no lo que nos ofrece la etiqueta o la propaganda que hacen de los alimentos. Esto sería hacer un consumo inteligente e informado de los alimentos. En la evaluación entonces del adulto tenemos que haciendo una evaluación nutricional y alimentaria muy completa y muy individual, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas, culturales, ambientales y psicológicas que rodean a ese adulto y a su familia. Podemos dar unas recomendaciones en alimentación igual muy individualizadas que corresponden al contexto de ese adulto y de su entorno, logrando mucha mejor adherencia y respuesta a la educación, a las recomendaciones que damos. Hablábamos al inicio que vamos a ver también unas recomendaciones para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos que los patrones de alimentación que no son saludables, que la inactividad física o el sedentarismo y que el tabaquismo son comportamientos de riesgo confirmados, que son factores que predisponen para las enfermedades crónicas. Entendiendo estas enfermedades crónicas como la hipertensión, la obesidad, las dislipidemias, y que estas a su vez son riesgo para presentar cardiopatías coronarias, accidentes cerebrovasculares y diabetes. Vemos que las causas fundamentales de la epidemia que estamos presentando en este momento de enfermedades crónicas son el sedentarismo, el alto contenido de grasa de los alimentos, sal y azúcar, y el consumo de alcohol. Cuando hacemos una prevención secundaria mediante una dieta adecuada y una actividad física también adecuada, tendremos una estrategia que va a complementar ese retraso en la progresión o en la aparición de las enfermedades crónicas, que ya quizás puedan existir por un factor hereditario. Haciendo entonces, teniendo este impacto, vamos a lograr disminuir la mortalidad y la carga de morbilidad por estas enfermedades. Cuando hacemos un análisis de las enfermedades crónicas, vemos que los hábitos alimentarios y la actividad física son factores de riesgo modificables muy importantes, lo veíamos al inicio. Y que si logramos combinar una actividad física habitual y adecuada con diversidad diaria de alimentos, vamos a constituir una base que es fundamental para tener un estilo de vida más adecuado.
Frente a todos estos factores protectores o de riesgo que se nos relacionan cuando hablamos de alimentación, actividad física y enfermedades crónicas, tenemos que frente a la alimentación sana y a las metas en la ingesta de nutrientes, sería necesario que consumiéramos a lo largo de la semana un promedio de 20 a 30 tipos de alimentos diferentes, teniendo en este 20 a 30 tipos de alimentos diferentes predominio de los alimentos de origen vegetal. Con eso aseguramos que nuestra alimentación sea más saludable. Ligada a esta recomendación, tenemos que debemos aumentar el consumo de frutas y verduras diarias, que ojalá se consumiera más pescado por los ácidos grasos que este contiene, que son saludables, que lo ideal es utilizar grasas y aceites de origen vegetal, que debemos disminuir el consumo de azúcares concentrados o carbohidratos concentrados. Frente al sodio se nos recomienda que no se adicione sal a las preparaciones, que se evite el consumo de embutidos, de alimentos enlatados y de alimentos que vengan procesados en paquetes. Tenemos entonces como mensaje final que la alimentación y la nutrición hacen parte de la atención integral que se preste al adulto en todos los programas que tengamos en nuestras instituciones de salud. En este momento abrimos ya el espacio para que quienes están presentes nos manifiesten, si es el caso, las dudas que tengan en el chat de forma escrita. Aprovecho este momentico mientras que se puedan presentar las dudas para recordarles que las dos actividades evaluativas de la semana pasada, de los temas del niño de 0 a 10 años y del adolescente, tienen cierre hoy en la noche, y mañana en el transcurso del día se va a habilitar la actividad evaluativa de este módulo del adulto, que es un cuestionario. Lo van a diligenciar igual que diligenciaron el cuestionario del recién nacido. Ese cuestionario de adulto va a estar disponible en la plataforma hasta el lunes de la próxima semana. Igual también aprovecho para recordarles que quienes no se han inscrito para el taller presencial, por favor lo hagan en los números que se les informó en la plataforma, porque la asistencia a estos talleres depende de la previa inscripción que hagamos. Y en próximos días, después de que hagan su proceso de inscripción, se les va a informar vía correo electrónico cuál es el lugar definido para el taller presencial. Igual les recuerdo que para complementar la información que vimos en esta teleconferencia, pueden acudir al documento que ya se subió también a la plataforma de alimentación y nutrición del adulto. Nos pregunta Albanelli que si el IMC a partir de los 60 años es más alto, ¿cómo se espera que el punto de corte de cintura sea igual que para todos los adultos, si hay puntos de corte diferentes? La indicación que tenemos es que el único punto de corte diferencial es frente al IMC.
El de la circunferencia de cintura para determinar obesidad abdominal sí aplica igual para todos los adultos. Pero como lo decíamos, por eso este adulto mayor de 60 años requiere una mirada especial y no puede ir en el mismo paquetico en el que evaluamos al adulto menor de 60, porque su composición corporal varía, y como podemos encontrar adultos mayores de 60 años con masa muscular depletada, pero grasa aumentada, también podemos encontrar las dos situaciones en un mismo adulto, que haya depresión tanto de la masa muscular como de la composición a expensas de grasa. Jenny nos pregunta si el tamaño de la porción de la carne no es muy pequeño. Esta indicación, les recuerdo, es para un adulto de peso promedio con una actividad ligera. Si a nuestra consulta llega un adulto que practica actividad física y que requiere aumentar su masa muscular, pues deberemos calcular un aporte de proteína animal mayor. Pero la indicación está de esta manera: partir una libra en 8 porciones, porque también con esto se está previniendo que no haya mucho consumo de grasa en la dieta, porque sabemos que la carne, aunque elijamos un corte que sea magro, siempre como toda proteína de origen animal, va a tener su aporte de grasa de origen animal, el cual queremos que no esté muy aumentado en la dieta. Entonces también va encaminado a eso. Y que frente al cuidado que teníamos también presente de que fuéramos como generando unos hábitos adecuados para prevenir la aparición de enfermedades crónicas, sabemos que uno de los alimentos que pone a trabajar a mayor marcha el riñón es la proteína, los alimentos que sean fuente de proteína animal. Entonces, si podemos lograr que calculando un octavo de libra como porción de carne, logremos ajustarnos a esos porcentajes de proteína que estamos planeando en el plan de alimentación, valga la redundancia, nos debemos mover ahí, cuidando entonces, estamos cuidando la carga renal que pueda darse por la proteína animal y el aporte de grasa animal que estamos dando en la dieta diaria. Sí puede quedar la sensación de que sea una porción muy pequeña, pero entonces eso ya nos está indicando que dentro de nuestros hábitos nos estamos pasando, por decirlo así, en nuestro consumo de carnes, porque para nosotros siempre ha estado la idea por cultura que entre más grande sea la porción de carne, pues mejor nos estamos alimentando y mejor fue nuestro almuerzo, nuestra comida. Incluso encontramos personas que acostumbran desayunar con carne. Entonces miremos eso como a largo plazo nos está aumentando el aporte de grasa animal y de proteína. Que si nos apegamos mucho a lo que en realidad necesitamos, entonces ya nos está dando un exceso.
Bueno, parece que entonces no tenemos más dudas el día de hoy con los participantes que están acompañándonos. Entonces les voy a pedir, ya está en el área de chat disponible el link para que ustedes hagan clic en él y puedan registrar su participación en la teleconferencia de hoy. Una última preguntita que nos manda Jenny, o una observación, es que el ICBF en su minuta patrón es bastante exigente en los tamaños de las porciones, tanto en carnes como en lácteos. Estas indicaciones que les ponemos a disposición en el manual y en las teleconferencias, ustedes verán que están muy basadas en lo que recomienda la OMS y las asociaciones cardiovasculares y de diabetes a nivel mundial. Entonces están muy encaminadas a proteger a esta población adulta de la aparición de enfermedades crónicas y a generar hábitos saludables. Cuando hablamos ya de programas específicos de el ICBF, que tiene exigencias frente al aporte que se dé para la atención de los diferentes de las diferentes poblaciones, en estos casos programas de ICBF que atiendan adultos, ya ahí estamos hablando de otra condición especial, y es que son cálculos que hacen ellos como medidas protectoras frente a esa población en la que están generando atención o protección. Entonces ya son parámetros y rangos diferentes a los que hoy estamos publicando como recomendaciones en la prevención de la aparición de enfermedades crónicas. Entonces, si lo que tenemos es una atención de población que está en alto riesgo y que entra a nuestro cuidado en situaciones de vulnerabilidad, entonces obviamente no van a ser los mismos cálculos y recomendaciones que esta población que consideramos sana. Les agradezco entonces muchísimo la presencia y la participación que tuvieron en el día de hoy. Les recuerdo que la teleconferencia quedará grabada y estará disponible en la plataforma, esperamos que el día de mañana, para quienes no pudieron asistir o quienes asistieron pero la quieren volver a escuchar. Y recuerden que igual la teleconferencia también es una herramienta en la que se pueden basar para responder el cuestionario con el que se evalúa en este módulo, que es el módulo de la semana. Muchísimas gracias nuevamente también a la Secretaría de Salud de Medellín por permitirnos este espacio. Feliz tarde.